No. Vale. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya, ok. Ya, gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema de qué es sexualidad humana y disfunciones sexuales, disforia de género. Este es, si no me equivoco, el 11º tema de su sílabo. Y ya, bueno, primero siempre va a haber los conceptos básicos. Vamos a iniciar con lo que es sexualidad humana. Esta viene a ser por la interacción de diversos factores, dentro de los cuales vamos a mencionar la interacción personal, esta interrelación, las circunstancias de la vida que se dan en la persona, el día a día, bueno, sus experiencias influyen aquí a lo largo de todo lo que ha vivido y también pueden estar otros factores que ya es más social, como la cultura, religión, las ideas que tiene cada familia o en sí los mensajes que le transmiten la familia a la persona, ¿no? Y bueno, en lo que es interrelación personal, vamos a tocar el tema de personalidad, biología y la vida anímica y emocional de la persona. Vamos a ver también, y bueno, voy a mencionar ahorita lo que son los conceptos, los que sí o sí vamos a ver y que es muy importante que los diferencien de la sexualidad. Ya primero en sí lo que es sexualidad. Voy a checar esto. Ya. Desde desde el punto de vista cultural, esto es tanto el conjunto, como ya mencioné, de los factores que se relacionan con los fenómenos emocionales, la conducta, las prácticas asociadas a esto, es decir, las prácticas y conducta sexual, la búsqueda de una emoción sexual, que eso está muy relacionado con la conducta sexual también, y esto va a marcar la manera que es la persona, ¿ya? Su sexualidad, cómo es que la va a expresar. Todas estas conductas, acciones, emociones que presente el individuo es su sexualidad, ¿no? Y todo esto se da en cada una de las fases determinadas que tiene el desarrollo. Hay que saber que no es que en cada etapa, en cada etapa vaya a cambiar su sexualidad o algo así, sino es que poco a poco va descubriendo el cómo se siente más cómodo, si es que los, no sé, los estereotipos de alguna forma influyen mucho en la sexualidad de la persona, ¿ya? Así que poco a poco se va desarrollando la persona, también su desarrollo biológico va a relacionarse mucho en el cómo se explayen en su parte sexual, ¿no? Ya en sí, sexo es la parte biológica, el cómo nace, ¿no? Si nace con pene o con vagina, eso es como el sexo biológico, también se dice. Y esto de alguna forma va a condicionar a la persona de una manera física, porque es lo que tiene, ¿no? Es algo físico. Y esto condiciona tanto de alguna forma el cómo es y como su conducta, y bueno, cómo se va a distinguir, ¿no? Entonces, el sexo también está muy relacionado con la que es la reproducción. Y se va a diferenciar lo que es macho y hembra, macho por decir persona que tiene pene y testículos, y hembra, vagina, útero y todo eso, ¿no? Tanto relacionado con información genética como ya lo biológico. Mientras que género es la relación entre las personas que se refleja, es como conceptualizar el sexo. No tiene que ver tanto con lo biológico, ¿ya? Es la identidad de cada persona, el cómo se siente, ¿no? Por eso dice, nuestra identidad, el comportamiento, construcción social de las diferencias sexuales. En género, una palabra es simple, es el cómo tú te sientes, el cómo te reflejas mejor, ¿ya? Porque hay, bueno, sabemos que hay personas que, no sé, que son hombres biológicamente, pero se sienten mujeres. Así que por eso, esa parte hay que saber diferenciar.
Y bueno, como les mencionaba, el estereotipo en sí que se da por cada sexo, el cómo es que tiene que ser el hombre y cómo es que tiene que ser la mujer, ¿no? Esto más que nada es el sistema de creencias que son aceptadas, y digo aceptadas porque en verdad varía en cada cultura, ¿ya? No es esto sí o sí lo va a hacer la mujer, o esto sí o sí lo va a hacer el hombre. Y es algo que va cambiando en las épocas, porque antes se decía, como decíamos, ¿no? Las mujeres solo usan rosado, los hombres solo azul. Y obviamente a lo largo de la historia se están eliminando estos estereotipos, ¿ya? Así que es algo también constante. Aquí dice, ¿ves? Sistema de creencias aceptadas y cuestionadas en el cómo son los hombres y cómo son las mujeres, el cómo es que deben expresar su sexualidad. Y esto obviamente nos lleva a una desinformación sexual porque suelen decir que, como les dije, como es una mujer es como el que tiene que actuar y no, pues porque la sexualidad es el cómo cada persona quiere actuar, ¿no? Respecto a cómo es que se identifica. Y bueno, y esto obviamente va a repercutir el estereotipo en el manejo inadecuado de la conducta sexual. Luego tenemos, un ratito voy a cerrar la puerta. Ya. Luego tenemos lo que es la identidad sexual. Es, bueno, aquí sabemos ya el sexo biológico va a aludir lo que es la anatomía, porque el sexo biológico es lo físico, vagina, pene, testículos, útero y así. Tanto en los órganos sexuales externos como los atributos físicos que, a los que va a derivar esto, ¿no? Entonces, estos, estos órganos sexuales, la gente cree que está relacionada con lo que es identidad sexual, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver tanto en lo que es sexo masculino, sexo femenino, pero en identidad sexual es más que nada, ¿cómo dice? No identidad. Eso, identidad sexual va a estar mucho más relacionado a lo que es el género. Y ahora en orientación es el gusto de la persona, ¿ya? Es atracción tanto sexual, erótica, emocional, afectiva, romántica y psicológica, ¿ya? También hay que saber que esto va a ser sostenida por un tiempo, porque, bueno, se ha visto casos de que, bueno, es algo, supongo que normal entre cada persona y que se, como les dije, que se va descubriendo a lo largo de los años, a lo largo de las experiencias. Así que la orientación es algo ya sostenido en el tiempo, ¿no? Si es que ya eres mujer y te gustan los hombres y te gustan a lo largo del tiempo, es que eres heterosexual, ¿no? Orientación va más por ese lado, heterosexual, esto, homosexual, no binario y toda esa parte, ¿ya? Entonces, bueno, ya es esta atracción que siente la persona por un tiempo y, por ejemplo, esto de atracción exclusiva sexo contrario viene a ser lo que es heterosexual y lo que es el mismo sexo, bueno, como ya sabemos, homosexual, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es conducta sexual. Lo que es en sí conducta sexual normal es el cómo la persona recrea bueno, sus conductas, lo que le gusta hacer en el ámbito sexual también. Todo con el proceso de índole sexual, ¿ya? Es como todo basado en lo que de alguna forma es, si es hombre o mujer, podría ser conducta sexual para la reproducción, ¿no? O también para satisfacción, si fuera en otro caso también. Luego vamos a ver lo que es conducta sexual, ya la anormal. Aquí ya deja de ser, se dice anormal en sí porque ya produce un daño, ¿ya? Por aquí dice, resulta destructivo y va a ser perjudicial para las personas que están involucradas en ella, tanto para la persona, el individuo en sí, o que es perjudicial para la otra persona, ¿ya? Tenemos lo que es de que no se orienta en algo estricto, en un sentido, o sea, es fácil
Por ejemplo, cuando la persona no puede controlar sus impulsos sexuales, eso ya viene a ser una conducta sexual anormal, porque pierde en sí la capacidad de poder controlarse, ¿ya? Luego, esto va a excluir lo que es la estimulación de órganos genitales, porque esto ya es una parte biológica, ¿ya? Si es que la persona, no sé, más que nada en lo que es eyaculación precoz, no es tanto una conducta sexual anormal, ya que esta eyaculación precoz viene a ser lo que es por el órgano genital, así que es algo ya biológico. Ya hay que saber diferenciar eso. Conducta sexual viene a ser el cómo la persona va a actuar, lo que, no sé, lo que le gusta hacer en el acto sexual o lo que le gusta experimentar, como ya les dije ya. No tiene nada que ver con que una persona no tenga orgasmo, que una persona eyacule rápido, que una persona, no sé, también una eyaculación tardía. Ya, esos son sí, bueno, problemas que vamos a estar viendo, pero no tiene nada que ver con conducta sexual, ¿ya? Entonces, conducta sexual anormal va a estar asociada a la manera inapropiada de los sentimientos de culpa y ansiedad. Esto puede estar muy relacionado con lo que es de que esta conducta sexual llegue a ser perjudicial hacia la otra persona o hacia sí mismo. Y también va a presentar una conducta repetitiva y de tipo compulsivo. No es que solo sea algo, la conducta sexual anormal va a ser repetitivo, no solo como una experimentación que tenga tanto el hombre y la mujer, ¿no? Es algo que ya es constante. Y ya que hablamos de lo que es la conducta sexual anormal, vamos a pasar a hablar acerca de las fases de la sexualidad, donde aquí ya está más involucrado lo que son los, los problemas y de sexualidad biológicos, ¿ya? Las fases de sexualidad hay que saber que son de excitación, tenemos la meseta, el orgasmo, la resolución y ya el periodo refractario, o el que viene a ser el periodo de resolución. Bueno, aquí podemos ver cómo en estos gráficos estas fases pueden variar. Vamos ahorita en un rato a explicarles cada fase ya. En la masculina podemos ver que inicia con una excitación como más corta que la femenina y luego va la meseta, que es algo previo al orgasmo. El orgasmo viene a ser una parte rápida porque en sí es la eyaculación y ahí terminaría lo que es el orgasmo del hombre, y ya luego la resolución viene a ser, resolución y periodo refractario viene a ser ya como que de golpe, porque eyaculas y ya acaba lo que es el orgasmo en el hombre y ahí sigue, ¿no? En cambio, en la mujer podemos ver que la excitación es un poco más larga para que, por ejemplo, como los juegos previos, como se dicen, ya esa excitación se da, luego seguimos la meseta. Se dice que la mujer puede tener orgasmos múltiples, ya que no es como el hombre que eyacula y como que ya termina, sino que la mujer va a ir variando, ¿no? Y bueno, de golpe también ya lo que va a la resolución. Ya. Vamos a ver la parte de excitación, tanto en la parte masculina como en la femenina. En la masculina, como ya les dije, la excitación va a ser lo que es lo que sea la primera erección del pene, el aumento del tamaño y elevación de los testículos, el incremento del grosor del escroto. Y bueno, aquí ya cuando la excitación sexual se ve afectada, puede ser tanto por una ansiedad o problemas, depresión, todo eso, esto ya sería lo que es una parte de problemas de erección, ¿no? Luego tenemos la parte femenina. En la parte de excitación viene a venir lo que es la lubricación, la dilatación vaginal y también la erección de pezones. Ya. Y si aquí aparecen las dificultades, estos serían los que son los problemas. Vamos a hablar de los problemas de excitación sexual femenina, ¿ya? Y ahora lo que vamos a pasar a la parte que es la meseta, que aquí, como les dije, es como previo al orgasmo, que vendría a ser los preorgásmicos, como dicen, avisan y predisponen al orgasmo. También lo vamos a dividir, vamos a ver el del hombre primero y las femeninas. Aquí ya es más la parte de lubricación, limpieza de la uretra.
Y todo esto para permitir que se dé el paso a los espermatozoides, es decir, ya llegar a la parte del orgasmo que vendría a ser lo de la eyaculación. Y en la parte femenina, ese clítoris se va a retraer bajo el capuchón, los pechos van aumentando, tanto en tamaño como la aureola que se va a dilatar. Y todo esto se da por un aumento en la circulación sanguínea tanto en del hombre como de la mujer. Y ya en la fase de orgasmo del hombre va a ser la eyaculación. En sí, orgasmo va a ser lo que es el clímax, ¿ya? Y aquí esta parte de problemas sexuales afecta en la respuesta y puede ser como una anorgasmia, que vendría a ser no orgasmos, o una eyaculación precoz, que también vamos a hablar, que suele ser, si es al minuto, ya se consideraría una eyaculación precoz, o también la eyaculación retardada. ¿Ya? Como ya les dije, esto no sería parte de la conducta sexual anormal, sino ya es la parte biológica. Y ya vendría lo último, que sería la resolución o el periodo refractario absoluto. Aquí, o periodo refractario. Ya. Es como la parte final, ¿ya? En esta etapa ya la respuesta sexual es como todo se empieza a regular, vamos a regresar a los niveles tanto normales y o ya basales como conocemos, y van a aparecer bueno, las sensaciones de relajación, tanto muscular como mental, ¿no? Y ya volvemos a lo que son los cambios hormonales y la secreción de la serotonina. Ahora de nuevo vamos a tocar y vamos a ver los conceptos básicos para que entiendan. El sexo biológico viene a ser el aspecto físico, que lo que se ve es lo que nos dan, por así decir, cuando la persona nace. Eso es el sexo biológico, ¿ya? Tanto cromosomas, el pene, vagina o las hormonas que tiene la persona. El género, basado en lo que es la construcción social, cultural y, bueno, las creencias, el cómo se relacionan las personas, tanto también influye aquí lo que es el ámbito familiar. Y es lo que la persona, bueno, lo que en sí la sociedad espera del varón y la mujer. Luego tenemos la identidad de género, que es el cómo la persona vive, cómo se identifica, ¿ya? Lo que cada persona siente, y esto puede o no corresponder al sexo biológico, ¿ya? Puede o no corresponder. Luego tenemos la expresión de género, que es el cómo vamos a expresar nuestro género. Bueno, está en el título, y cómo nos mostramos, ¿no? Esto puede ser tanto el cómo nos gusta que nos llamen, el cómo nos vestimos, el cómo interactuamos y el cómo nos comportamos. Esto también no está relacionado con lo que es sexo biológico. No es que si eres mujer o eres hombre, por el sexo biológico que te dan, tienes que actuar de esa misma forma. O sea, es en sí la expresión de género está muy relacionada con identidad de género, el cómo te sientes y el cómo quieres expresarte, ¿no? Y luego la orientación sexual ya es la atracción física, yo le dije atracción física, emocional y, bueno, erótica, afectiva y espiritual de lo que se siente hacia la otra persona. Ya. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son las alteraciones de la sexualidad. Aquí ya sería lo que es la parte biológica, ¿ya? Uy. Vamos a hablar acerca de las disfunciones sexuales, de los trastornos de inclinación sexual o las parafilias y de disforia de género. Hay que saber aquí que los problemas que se dan no sé, para hablar de la persona acerca de su sexualidad, es que, o sea, esto hablando, no sé, en consultorio, ya en el hospital, es de que se da una resistencia de la persona para hablar acerca de su sexualidad, ¿no? Por el hecho de que van a sentir que son juzgados. Pero, o sea, por eso es que desde el primer momento hay que demostrarle empatía, de que no vamos a juzgar al paciente ni nada de eso, para que de esta forma nos pueda comentar lo que siente, ¿no? Bueno, y también la resistencia consciente e inconsciente que el médico puede presentar, porque, no sé, la persona le puede estar hablando de su sexualidad en sí y no se puede sentir que, bueno, el médico con el que le está hablando
lo mira feo o que está como así la mirada juzgadora, ¿no? Y obviamente eso no va a hacer que el paciente no se explaye suficientemente. Y de esta forma, si el paciente no nos dice todo, obviamente no vamos a tener lo que es la historia clínica completa y sabemos que de esa parte se va a salir un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que saber si hay inseguridad o si hay vergüenza. También puede haber picardía, interés. Eso es como son las problemáticas que puede haber en esta parte de sexualidad. Y bueno, ya como les dije, las alteraciones va a ser disfunción sexual, trastorno de inclinación sexual o las parafilias o la disforia de género. Aquí el cuadro resumen de primero las disfunciones sexuales respecto a lo que es deseo sexual. Vamos a tener el deseo sexual hipoactivo y aquí va a entrar tanto lo que es la anafrodisia, que va a ser la ausencia o la disminución de lo que son las fantasías sexuales o de un deseo de mantener la actividad sexual. Esto viene a ser muy frecuente en las mujeres con ya de edad adulta o también después del periodo de una actividad sexual normal, ¿no? Hipoactivo, hipo menos activo, bueno, la acción, ¿no? Así que sería una disminución. El mecanismo defensivo son los temores, también pueden ser temores inconscientes o inaceptables de cada persona. Eso puede estar y está muy relacionado con lo que son traumas que puede tener el individuo en el acto sexual. No es infrecuente, como ya les dije, es algo muy frecuente y se ve más en las mujeres mayores. Y esto es un descenso del deseo sexual, ya sea por cualquier parte de las parejas o de los miembros de la pareja sexual, ¿no? Luego tenemos la erotomía, que bueno, es el exceso ya del deseo o del impulso sexual. Esto también es como un exceso o predominio de las cogniciones e imágenes del contenido sexual. Bueno, se ve más comúnmente en los individuos jóvenes y la diferencia en sí, bueno, hay que saber diferenciar con lo que es la pseudotorimia o el delirio erotomaniático, ¿ya? Aquí, más que nada, lo que es erotonimia, como ya vimos, es la parte de un exceso. Vamos a diferenciar, bueno, no diferenciar, sino como ver cómo se puede llamar tanto en el hombre como en la mujer. Si es que se da la erotomanía en las mujeres, suele decirse ninfomanía, y si es en los hombres es satiriasis. Luego tenemos aquí el de aversión sexual, que es ya la parte extrema de lo que es el rechazo, todo lo relacionado a lo que es la práctica sexual. Y bueno, el CIE-10 nos dice de que para diagnosticar esto tiene que ser una duración de los síntomas de 6 meses. Va a ser tanto asco o rechazo en el contacto genital o en el acto sexual, ¿ya? Y también está relacionado con lo que son las experiencias traumáticas, tanto en el desarrollo psicosexual que ha vivido la persona. Y ahora para la parte de excitación, aún de las disfunciones sexuales, tenemos la impotencia masculina, el vaginismo, la dispareunia y el trastorno de excitación sexual de la mujer. En la impotencia sexual vemos la dificultad o ya la imposibilidad de la erección del pene. Bueno, puede darse por una estimulación sexual inadecuada o por ya sea la intensidad o duración de esta. También los factores psicológicos están muy relacionados en esta parte, ya que sí, puede ser debido a mucha ansiedad que presente la persona, bueno, puede estar pensando en otras cosas, depresión, preocupación, y esto es que da lo que podría ser la impotencia masculina, ¿ya? Luego está el vaginismo y en la parte de la mujer, que es una contracción involuntaria o episódica o ya persistente de la mujer, ¿no? Y no es algo, como dice, involuntario y va a ser tanto, es de la musculatura más que nada. Bueno, aquí dice musculatura perianal del tercio externo de la vagina.
Luego, se puede dar porque en algunas mujeres en sí la idea de penetración le puede producir el espasmo, ¿no? Este espasmo muscular, esta contracción, ya sea leve o intensa. Suele darse en las mujeres jóvenes de, bueno, nivel educativo alto, ¿no? Luego está la dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual, ya sea incluso antes en sí o ya después del acto sexual. Bueno, en psicoanálisis se dice que por sería una idea de conversión, preocupación y así. Y bueno, hay que... luego está el trastorno de la excitación sexual de la mujer. Se da una ausencia de cambios fisiológicos durante la fase de excitación. Como les dije, en la fase de excitación se da lo que es más elevación sanguínea y esto produciría lo que es la dilatación de las areolas, que se ponga roja y todo eso. Y en esta parte, en este trastorno, no hay estos cambios fisiológicos, ¿no? Y eso también puede estar relacionado con lo que es angustia de del miedo a que la otra persona, como que lo que se dice la satisfacción completa, ¿no? De que o lo que piensa el cómo es que va a ser las tendencias sexuales. Ya es como su preocupación en sí de lo que piense la otra persona en el acto, ¿ya? Y ahora en lo que es la etapa de orgasmo, vamos a tener la patología de anorgasmia femenina. Pues esto puede ser primaria, nunca la persona ha tenido un orgasmo. La eyaculación precoz suele ser de que al minuto de la penetración eyacula. Luego una anorgasmia femenina, no, masculina, disculpa, que es lo mismo, sin orgasmos en la parte masculina, es decir, no habrá la parte de eyaculación. Esto también es conocido como la eyaculación tardía. Aunque, y también aquí está lo que es la multiorgasmia femenina. Como les dije, las mujeres pueden tener múltiples orgasmos y llegar a la parte de resolución. Sin embargo, si es que ya hay varios orgasmos de esa forma y de alguna forma esto incomoda tanto a la persona, bueno, a la mujer en este caso porque es femenina, y a la pareja ya vendría a ser una patología, ¿no? Más que nada que esto afecte emocionalmente a la mujer, ¿no? Que se sienta muy incómoda. Y en la parte de resolución, la patología que podemos ver aquí es la de disforia poscoital, cefalea poscoital. En la disforia vemos sentimientos y emociones displacenteros después del acto sexual, dolor de cabeza después de la relación sexual. Esto vendría a ser la cefalea poscoital. Está en el título literal, cefalea, dolor de cabeza post, después coital, coito. Ya. Y ahora acerca de las patologías del trastorno de la inclinación sexual o la parafilia. Las parafilias, esto no hay causas, se nace con esta, eh, por así decirlo, este trastorno sexual. Es como, ¿cómo va a ser el tratamiento aquí? Va a ser el bajar este impulso sexual para disminuir esta conducta, ¿ya? Te pondré, disminuir la conducta. Cuando hablamos de los trastornos de inclinación sexual o parafilia, está muy relacionado con lo que es la parte ilegal, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de pedofilia, pederastia o estrupo es obviamente algo ilegal, y la parte de pedofilia va a hablar acerca de fantasías o impulsos y el comportamiento sexual con niños. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un señor de 70 años se siente atraído por un niño de, ese ejemplo, de 13 años. Eso ya sería pedofilia. Ya luego incesto, que es el abuso, ay no. Incesto hay que relacionarlo con lo que es las personas que son familia. Incesto está muy relacionado con lo que es la atracción sexual que pueda tener un hermano hacia su hermano. ¿Ya?
sabe que tiene y sabe, la persona es consciente que tiene esta relación del parentesco, de la sangre y también de afinidad, ¿ya? Bueno, el fetichismo en sí, lo que le gusta a la persona que se haga en el acto sexual. Luego tenemos el fautorismo, que bueno, esto es una excitación erótica de solamente el rozamiento del órgano genital o sexual del cuerpo con la otra persona. Bueno, violación sexual, vendría a ser la parafilia, violencia sexual también. Tenemos el voyeurismo, visualismo o también llamado escoptofilia. Esto va a consistir en obtener la excitación sexual mientras observa a alguien desprevenido que se está desvistiendo o que está desnudo, obviamente sin consentimiento de esta persona, ¿ya? Literal, si les preguntan cualquier cosa ilegal respecto a esto ya es más que nada conducta sexual, algo ilegal de una conducta sexual y les dicen con qué trastorno esto está relacionado, ¿no? Y si dice, no sé, una es disfunción sexual, trastorno de inclinación sexual o parafilia, o relacionado una conducta sexual anormal, más que nada tendrían que poner lo que es parafilia, ¿ya? Y algo relacionado ilegal igual parafilia, ¿ya? Sadismo y masoquismo. Masoquismo sexual. Actos de violencia que excitan a la persona, ya sea que sea humillada, golpeada o sometida a maltratos. Es como una violencia física, pero consentida, ¿ya? Le gusta a la persona, no sé, que le hagan daño o le gusta a la persona hacerle daño y la otra persona obviamente acepta. Luego está el sadismo sexual, que es lo mismo, pero esto ya es más que nada una violencia psicológica. Más que, bueno, traten de relacionarlo así, ya. Masoquismo, violencia física consensuada. Y sadismo, infligir ya también sufrimiento físico, pero es más que nada psicológico. Luego está la persona exhibicionista, que es la exposición de los genitales sabiendo que las otras personas lo van a ver, ¿ya? Fuerte deseo, como dice, fuerte deseo de ser observado por otras personas, que lo vean, no sé, ya sea durante la actividad sexual o durante una conducta sexual que se esté realizando. Luego ya vamos ahora a hablar de lo que es la disforia del género. Bueno, el diagnóstico que se puede dar en todos los grupos etarios es de que, diferentes grupos etarios, el diagnóstico, ya, una incongruencia marcada entre el sexo de nacimiento, ya les dije, sexo, nacimiento es el sexo biológico, pene, hombre, vagina, mujer, lo que dicen que, cómo es, ¿no? Sexo biológico, con la identidad de género de esa persona, con el cómo se siente. La persona es varón con pene, pero se siente mujer. Y esta, ¿cómo le digo? Esta, no incongruencia, pero, o sea, que una persona sea hombre, pero que se sienta mujer y que no se vea como mujer, obviamente le va a alterar, lo puede llevar a una ansiedad, depresión y todo eso, ¿no? Porque no es como él quiere ser, no se ve como quiere. Así que esta incongruencia entre sexo y identidad de género viene a ser lo que es la disforia, ¿ya? Y bueno, este malestar tiene que estar presente durante mínimo 6 meses. Si es más de 6 meses, ya sería diagnosticado de disforia de género. Y ya aquí está, el malestar clínicamente significativo o el deterioro funcional. Podemos ver en lo que es el diagnóstico en niños, suele verse más. Y bueno, la disforia sexual inicia más que nada en la niñez y o sea, y repercute aún más en la adolescencia, ya que en la adolescencia empiezan ya los cambios físicos, ¿no? Los hormonales. Si es la mujer, le empiezan a crecer los pechos, también que le sale el vello a los hombres. Es algo que la persona, obviamente, si es que no se ve como el cómo se siente, cómo es su identidad, es que lo va a estar confundiendo. Así que por eso hay que ver el diagnóstico.
Y algunas personas suelen decir antes del tratamiento hormonal de que el niño o la niña lleguen a la adolescencia, que tenga sus cambios y ver si es que le ha afectado mucho, pero a mí me parece algo que de alguna forma podría ser hasta traumático de la persona esperar algo que sabe que va a tener esos cambios físicos cuando puede iniciar un tratamiento hormonal antes, ¿no? Sería mejor iniciar el tratamiento hormonal antes de que se den estos cambios que pueden perjudicar aún más tanto la salud mental de la persona, ¿no? Entonces, la disforia de género en el diagnóstico de niños, igual, más de 6 meses de este malestar, puede ser marcado deseo de ser del género opuesto o de cualquier género, eh, fuerte preferencia de vestirse con la ropa del sexo opuesto. Esto también está muy relacionado con lo que es la estereo las los estereotipos, porque en sí ropa, colores, no tienen sexo, ¿ya? Pero está muy relacionado con esto. Lo que es típicamente femenino. No sé si el hombre se quiere vestir con vestido, que es típicamente ropa de mujer, esto ya sería considerado como un síntoma, ¿no? Por eso ponen típicamente, porque no es nada estricto que una ropa sea de una mujer, una ropa de un color o forma sea de un hombre. Entonces, una preferencia también de roles de sexo opuesto, una marcada preferencia por juguetes, todo esto es típicamente del hombre o típicamente de la mujer, lo que la sociedad nos ha impuesto, ¿ya? Preferencia de estar con compañeros del sexo opuesto, fuerte rechazo a los juguetes de su sexo, juguetes, actividades, ropa de su mismo sexo, del sexo de nacimiento, una fuerte aversión de su anatomía, no le gusta cómo se ve, y un fuerte deseo de tener los rasgos sexuales, ya sea primarios o secundarios de la identidad de género que él se siente. Por ejemplo, un hombre con pene no le usa su pene porque quiere vagina. Esto es el rasgo sexual primario. Lo que viene a ser un rasgo sexual secundario, por ejemplo, del hombre, para seguir con el ejemplo del hombre, sería el rasgo sexual secundario de la mujer, que es el crecimiento de pechos, ¿ya? Así que sepan diferenciar lo que es el rasgo sexual primario es con lo que ya viene, lo secundario es lo que va a ir saliendo, lo que, cómo se va a ir desarrollando, más que nada en la adolescencia. Hormonalmente es esto, ¿ya? Entonces, esto no debe ser simplemente un deseo de la persona por algo cultural o que sea percibido del sexo opuesto, sino y es un malestar constante, más de 6 meses, que siente el niño o la niña. En sí también el adolescente, la mujer o el hombre, ¿ya? Y bueno, les dije que sería súper rápido y eso sería todo por parte de este tema. Ahora vamos a pasar con el post-test que, bueno, ya lo había mandado al grupo. Ya. Ahora ya vamos a resolverlo, ¿ya? Bueno, la primera pregunta va a ser relacionado sobre la etiología de los trastornos sexuales. Vamos a marcar la respuesta incorrecta. Les voy a decir lo que es incorrecta, falso. Primero, como ya les he venido diciendo, hay que saber descartar, ¿ya? Ya, entonces, etiología de trastornos sexuales incorrecta. Etiología, causa, ¿ya? Una causa puede ser psicológica de un trastorno sexual. Como ya les dije, la depresión, ansiedad va a estar muy relacionado con, no sé, lo que podría ser una eyaculación tardía o una anorgasmia. Así que psicológica, sí. Debido a estresores, sí, porque bueno, los estresores vienen a ser lo que es psicológico. Luego lo farmacológico también. Esto, tanto cualquier medicamento va a afectar a la actividad sexual, ¿ya? Médicos, bueno, el trastorno en sí que tenga una persona afecta el trastorno sexual. Y entonces la incorrecta sería, siempre se encuentra una etiología. Realmente, en medicina, el siempre, como les dije, el siempre o el 100% no existe, ¿ya? Así que si encuentran una pregunta, esto en cualquier caso, que diga siempre
tal cosa. Es muy probable que esa sea la incorrecta, o que diga el 100% de estos casos es tal. Muy, muy, muy probable que sea la incorrecta, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta, sobre los efectos secundarios sexuales en los medicamentos en psiquiatría, marca la alternativa incorrecta. También incorrecta, hay que saber descartar. De nuevo, en la parte de del examen final no preguntan tanto respecto a trastornos en sí de la sexualidad, sino preguntan más de los conceptos que les he dicho, ya sea identidad de género, sexualidad, conducta sexual. Preguntan más de eso, ya no de los trastornos biológicos o de una conducta sexual anormal. Así que apréndanse los conceptos básicos y ya con eso van a responder toda la parte de preguntas que pongan acerca de este tema. Ya. Entonces, para responder, ya. ¿Es dosis dependiente? Los medicamentos, bueno, sí, sabemos que los medicamentos van a estar muy relacionados con la dependencia y con tolerancia. Ya, así que esta sí es. Puede usarse bupropión en estos casos. Ya, mira, vamos a ir descartando, ¿ya? La dejamos en un no sé. Si se llegan a presentar, se debe cambiar una medicación inmediatamente. En ningún tipo de caso, si es que, no sé, si yo tomo mi fluoxetina y me da diarrea, no lo voy a cambiar al instante, porque como ya les dije, siempre hay un periodo de prueba para que el medicamento funcione. Así que esta vendría a ser la incorrecta, ¿ya? Inmediatamente, no, no. Así que si ya veo esta, ya estás, verdad, verdad, verdad. Así que la respuesta incorrecta, pero correcta porque nos pide, sería, si se llega a presentar, se debe cambiar la medicación inmediatamente. Ya les dije que eso no se hace porque siempre hay un periodo de prueba que el cuerpo tiene que adaptarse para que funcione este medicamento. 3. Acerca de la disforia de género, marque ya aquí la alternativa correcta. Bueno, la disforia de género no sustituye el término de trastorno de identidad. Bueno, eso no les dije, pero sí, o sea, sí lo va a sustituir porque antes el DSM-4 era trastorno de identidad sexual. En el DSM-5 pasó a ser ya disforia de género. Ya. Así que esta no es correcta. Luego tenemos, la identidad de género se desarrolla en la vida adulta. No, la identidad de género es con el cómo te sientes. Ya les dije, es algo que va a variar a lo largo. No es que varíe, sino es que algo que por experiencia se va a ver influido. Así que no es exactamente en la vida adulta, sino que es a lo largo de. La homosexualidad no es una enfermedad. Bueno, la homosexualidad no es una enfermedad, así que eso vendría a ser correcto. Esta me parece que fue una pregunta del examen final, así que también hay que, es más que nada los conceptos básicos y los generales, ¿no? Sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad, así que ya eso vendría a ser la correcta. Ahora la 4 marca la alternativa correcta de nuevo, y esto está muy relacionado con esta. Y alto que no, la homosexualidad no es un trastorno según el DSM. Porque la homosexualidad no es una enfermedad, entonces no viene a ser un trastorno. Sí que está bien. Les voy a explicar las demás para que más o entiendan, porque me parece que esta también fue una pregunta de examen final y varios se confundieron, ¿ya? Aquí dice, la homosexualidad es cuestión de elección personal. La mayoría estaba entre estas dos respuestas. La homosexualidad no es una elección personal, o sea, no es que yo elija, hoy día me van a gustar solo las mujeres o hoy día me van a gustar solo los hombres. No, es algo constante, ¿ya? Así que es por esto que esta no es una elección, es algo con lo ¿cómo te identificas? Yo no, como dije, yo no elijo, o sea, recuerden eso, yo no elijo quién me gusta, no, yo no elijo quién me atrae. Es por esto que esta no es la correcta.
Y bueno, la respuesta sexual femenina es igual, no, no es igual porque, ya bueno, en tanto podemos ver en lo que son las fases, el cómo el hombre es orgasmo y acaba, mientras la mujer puede ser multiorgásmica. La inclinación sexual por sí misma debe considerarse un trastorno. No, la inclinación sexual depende de cada persona, no es trastorno, no es un trastorno que te gusten solo las mujeres, o que te gusten mujeres o hombres o solo los hombres. La respuesta sexual tiene dos fases, no, ya vimos que es, si no me equivoco, cuadra cuatro, el, bueno, lo previo, la meseta, el orgasmo y la resolución. Y ahora marcar la alternativa correcta de los antipsicóticos. No es algo que aquí la mayoría ha respondido bien, la verdad. Los antipsicóticos afectan solo una fase de la respuesta sexual. De nuevo, la mayoría de veces que digan solo tal es incorrecta. Ya, así que es incorrecta. El impacto sexual llega a 1%, no es común. Los antipsicóticos nunca alteran los valores de la prolactina sí se alteran. Todos los antipsicóticos afectan por igual. Mira, yo así suelo hacer en los exámenes. Cuando veo solo, lo tacho, lo marco ya como incorrecta. Cuando me dice nunca, cuando dice nunca o siempre, también la marco porque nunca es nunca, siempre es nunca. No, mentira. Siempre también es muy, muy poco frecuente que sea la correcta, ¿ya? Y todos. Cuando va a extremos de sí, siempre o no, nunca, probable que sea incorrecta. Así que bueno, la que es más general, la que tiene más idea es los antipsicóticos pueden afectar la vida sexual. ¿Ven cómo esas palabras pueden cambiar? Por ejemplo, si aquí dijera, los antipsicóticos siempre afectan la vida sexual, ya sería incorrecta, porque ya les dije, no existe siempre un siempre, ¿ya? Pueden, siempre hay la posibilidad, eso sí, pero si ven un pueden o es probable que, o hay una posibilidad de que, ya, esa es más probable que sí sea la correcta. Y bueno, ese sería el desarrollo de la asesoría del día de hoy. Gracias por quedarse. Y ya, gracias. Gracias, chicas. Gracias a ti, Josefina. Buenas noches, chicas.